Sí, eso se puede arreglar. Ok, así que déjenme saber si me están escuchando ahora. Las personas que están en Facebook y en YouTube, déjenme saber si pueden escucharme ahora. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar pues esa parte, ya que Facebook nos permite editar después de grabar. Ok, ahora sí se escucha. Ahora sí lo estoy escuchando yo. Facebook nos permite a nosotros editar, YouTube también nos permite a nosotros editar un video después que nosotros lo empezamos a grabar, y si hay algún problema, pues podemos cortar una partecita de al frente o una partecita de atrás, y así pues podemos salvar algo del video. Otras opciones que tú tienes es descargar el video y editarlo con un software en tu casa, que eso es muchas veces lo que yo hago. Lo descargo y lo edito. Le estabas diciendo que íbamos a hablar sobre un tema que es un poquito incómodo para muchas personas que están en ventas, que es el tema de reclutamiento, el tema de prospectar. Te voy a pedir que si este tipo de temas es de tu agrado, le dé like al video y lo compartas con algún amigo, con alguna amiga que tú sepas que está en ventas, alguien que se dedica a vender lo que sea, ya sea que tú tengas tu propio negocio, ya sea que estés empezando un negocio. No importa qué tipo de negocio, puede ser negocio físico, puede ser un negocio digital, puede ser un negocio que tenga que ver con coaching, con asesoramiento, como hago yo. No importa qué tipo de negocio, todo el mundo necesita reclutar. Y esa palabrita, reclutar, prospectar, es una palabra que mucha gente detesta, porque a nadie le gusta trabajar, señor. La gente quiere que las cosas le caigan del cielo. A nadie le gusta trabajar. Yo tengo que hablar con otra persona para ver si puedo venderle un producto o servicio. No, yo quiero que vengan y me lo compren por arte de magia. Las cosas no suceden así. Por 16 años yo trabajé en una agencia de empleo donde yo tenía que reclutar personas para ciertos trabajos. En una agencia de empleo a veces es un poquito más fácil porque las personas vienen a ti. ¿Ok? Me están diciendo que no se escucha ahora. Yo lo escucho. Yo lo estoy escuchando. Las personas pues vienen a ti y ya tú sabes cuál es el problema que tienen ellos. Están buscando empleo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Colocarlo en una plaza, colocarlo en algún empleo. Esa es la solución. Pero ¿qué pasa si tú no tienes una agencia de empleo, que es algo que mucha gente está buscando? Empleo. ¿Qué pasa si tú lo que tienes es un producto que tú vendes? Digamos que tú vendes fajas, digamos que tú vendes té, digamos que tú vendes joyería. Tienes de momento un jewelry store, tienes una tienda de joyas, ¿verdad? O simplemente trabajas desde tu casa vendiendo cadenas y cositas así. Yo conozco personas que viven de vender oro y nunca han tenido una tienda física, pero viven de vender oro. ¿Ok? Porque el oro deja, aunque no es tanta la ganancia, sí, deja ganancia. ¿Ok? Si no, no lo estarían haciendo. Por ejemplo, el gramo de oro en Nueva York, tú ves que te lo venden alrededor de unos 45, ¿ok? Por 45, por unos 46, y te lo revenden a 49, 56, 57. No es mucha la diferencia, pero cuando tú lo sumas, tiene sentido y deja un beneficio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú no tienes oro? O quizás tú no sabes si tu negocio vale lo que pesa el oro. Quizás tú no lo sabes porque no lo has explotado. Tienes miedo de hablar, tienes miedo de expandirte, de dejar que otras personas conozcan tu negocio. Tú como dueño de negocio deberías estar orgulloso de tu negocio. Un dueño de negocio que no quiere promocionar su negocio no debería de tener un negocio antes que nada. Si tú te avergüenzas de tu negocio, tu propio negocio, y tú no estás
tú no estás convencido de que tienes que luchar hasta lo último por tu negocio, entonces tú no eres una persona que debería de tener un negocio. Hay muchas personas que quieren hacer ventas. Hay muchas personas que ven que tú puedes generar ingresos. Por ejemplo, hace un instante me llegó una notificación de Google. Google me envió alrededor, le voy a decir exactamente cuánto me envió Google. Google me envió exactamente $301 con 47 centavos. Hace unos minutos me lo acaba de enviar. ¿Ok? 301 con 47 centavos. Esos $300 que yo generé fue pasivamente. Eso no fue vendiendo té, eso no fue vendiendo cursos, eso no fue llamando a las personas a su casa, ni haciendo fiesta en la casa para que fueran a ver un producto o un servicio, que nada de eso está mal, pero le estoy diciendo que esto fue Google pagándome a mí, ¿ok? Cada mes. Aquí tengo diferentes pagos que ellos me hacen cada mes. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo logro eso? Sencillo, con algo que se llama Google AdSense. Google AdSense es una compañía que tiene Google que se encarga, está debajo de otra compañía y se encarga de manejar promociones de anuncios de grandes compañías. Y todo lo que yo hago es escribir en mi blog, en mi website, escribo contenido de valor que las personas andan buscando. Cuando las personas entran a leer ese contenido de valor, Google muestra anuncios de esos anunciantes grandes en mi contenido. Y porque yo traje a esa persona para que pudiera ver ese anuncio, y quizás si esa persona entró para ver más información de ese anuncio, yo gano una pequeña comisión, muy pequeña comisión, pero todo se va sumando, todo se va sumando. Y esto es algo que me deja a mí $2,000, $3,000, $4,000 cada año extras sin yo hacer nada más que escribir, solamente escribir, pero escribir sobre cosas que tengan valor, no chismes. Bueno, tú puedes, si tú quieres hacer un blog de chisme, te gusta llevar todos los chismes que pasan por ahí y tú quieres hacer un blog de chisme, quizás tú lo puedes hacer, pero eso no va a ser contenido de valor que te ayude a monetizar. Es muy distinto que yo hable en una publicación sobre la vacuna de X cosa a que yo hable sobre el agua. Quizás una publicación que hable sobre la vacuna de X cosa, no quiero mencionar ese señor, va a traer farmacéuticas, va a traer compañías que van a pagar por esos anuncios. Y las farmacéuticas van a pagar más que una compañía de agua por anuncio. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Ya están entendiendo? El contenido depende de lo que tú hables. Dependiendo de lo que tú hables, son los anuncios que se van a mostrar en tu blog. Monetizar un blog no es difícil. Lo difícil es mantenerlo. Eso es como la licencia de conducir. Aquí en Estados Unidos es muy fácil de conseguir. Lo difícil es mantenerla. Te cruzaste una luz roja, ya tiene 4 puntos. Te cruzaste otra luz roja, va a haber licencia. Son 12 puntos, yo creo, en total. ¿Ok? Vamos a motivarnos, señores. Usted puede hoy en día trabajar de su casa y crear ingresos pasivos. Pero yo no le estoy hablando de estos ingresos pasivos que le pintan miles de personas. Sí, ven a ganar dinero, sí, haz mucho dinero. No, yo no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de cosas reales. Estoy hablando de tú explotar tu pasión. Tú explotar algo que te gusta. ¿Te gusta cocinar? Tú puedes hacer videos en YouTube sobre cocina, cocinando. ¿O te gusta comer afuera? ¿Tienes la plata para irte a comer afuera? Pues tú te vas y haces un video
cada semana, un video cada semana, y lo subes a YouTube. ¿Ok? Lo preparas bien lindo con una intro, con su musiquita debajo, y lo subes a YouTube cada semana. Un video por semana son 52 videos en una semana. Hay una regla en YouTube. Si tu canal no ha despegado a los 33 videos, tienes que cambiar el tema. Si a los 33 videos que tú has subido, tu canal aún no ha despegado, entonces tú tienes que cambiar el tema que están manejando en ese canal, porque la gente no se está conectando con el tema. ¿Ok? Hay maneras de promocionar servicios, productos. Hay miles de cosas que usted puede hacer. Hay un website que te permite a ti crear mugs como este. Tú los puedes crear y revenderlos, promocionarlos y revenderlos. Tú puedes vender el servicio. Eso se llama arbitrage. Tú puedes vender el servicio. Por ejemplo, si yo soy la persona que hago estos mugs y te digo a ti, tú vienes a mí y me dices, mira Raúl, me interesa comprarte esos mugs. ¿A cómo me salen? Yo te digo, bueno, yo te lo vendo $15 cada uno. $15, tú vienes y le tiras encima un pequeño porcentaje, 15 por 1.5. Y tú lo vendes a $22.50. Te estás ganando $7.50 ahí. ¿Ok? Todo lo que tienes que hacer es simplemente manejar el tráfico hacia mí. Acuérdate, tú me lo compras a mí a 15. Cuando tú me lo compras a mí a 15, yo me encargo de hacer el shipping, ya. Tú solamente estás manejando a las personas hacia mí. ¿Me entienden? Eso es arbitrage. Tú puedes hacer tiendas de diferentes tipos de tiendas. Lo que tienes que conseguir es un proveedor que no te vaya a fallar, tener ese producto a la mano y empezar a promoverlo. Y usualmente tú lo tienes que promover orgánicamente. Si tú fueras un influencer que te conoce mucha gente y todo el rollo, sí. Pero si a ti no te conoce nadie, como a la mayoría de personas, tú no te tienes que preocupar por eso. Porque para eso están los anuncios de Google, los anuncios de Facebook, de YouTube, de Instagram. Y mucho más, muchos más. Tienes a TikTok, tienes Twitter. Señores, hay miles de maneras de mandar tráfico de una página a otra o de una página a un producto. Hay miles de maneras de hacerlo. ¿Ok? Usted tiene una clínica, una estética, usted es dentista, usted quiere más clientes. Tú puedes conseguir más clientes utilizando redes sociales. ¿Qué es lo que hace la gente mayormente? La gente se va a los grupos. Los grupos están llenos de spam. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que usted entró a un grupo? ¿Cuántos grupos? ¿En cuántos grupos usted es un miembro? Dígame eso usted. Respóndame eso. ¿A cuántos grupos usted pertenece? ¿Usted entra a todos esos grupos? ¿Revisa todos esos grupos? Claro que no. Claro que no. ¿Ok? Los grupos funcionan a veces cuando están bien organizados, cuando tienen mucha actividad. Pero la mayoría de veces los grupos solamente son lugares donde entran personas a hacer spam y a molestar. Tú tienes la oportunidad de conseguir un buen negocio o conseguir buenos clientes en grupo, pero es más difícil en mi perspectiva. La suya puede ser otra. ¿Ok? En mi opinión. Ahora, cuando tú utilizas anuncios pagos, tú le estás diciendo a la plataforma, yo quiero que tú me busques esto y quiero que sea así y quiero que sea así. Yo quiero una persona que sea de 20 a 30 años. Quiero que la persona sea un hombre o mujer. Quiero que la persona esté soltera, casada o tenga hijos. Quiero que la persona le guste ir al parque y comprar con su tarjeta. Hay tantas cosas que tú puedes utilizar para encontrar
a ese comprador que tú andas buscando en redes sociales. Que tú no te tienes que volver, tú no tienes que volverte loco con teoría. Yo estaba viendo una presentación, porque ahora hay muchas personas, muchos coaches, y está súper chévere todo esto, porque hay muchos coaches, mucha gente hablando sobre emprendimiento y toda la cosa, todo el rollo. Pero, cuando tú ves lo que ellos han hecho, son personas que lo conocen mucha gente y se relacionan con mucha gente, pero son personas que no mueven gente. No mueven personas. Sí, se relacionan con mucha gente, lo conoce mucha gente, se tiran muchas fotos bonitas, te hacen unos entrenamientos de 30 pasos en 30 días que tienes que hacer para salir adelante. Dígame usted, ¿quién aquí tiene el tiempo, el dinero y la capacidad para ponerse a pensar en 30 pasos que yo voy a dar en 30 días para salir de mi situación actual? Dígame. Nadie tiene tiempo de esa vaina, discúlpenme. Hay dos cosas que te hacen dinero: tener un producto o promocionar el producto de otra persona. Eso es todo. Esas son las dos cosas que te hacen dinero: tener tu propio producto o promocionar el producto de otra persona. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo le voy a decir lo que estamos esperando. Estamos esperando que alguien se digne a decirnos a nosotros cómo se hace. Y aquí que tengo una pequeña solución para todos ustedes. Si usted está interesado en saber cómo promocionar su negocio, usted está en multinivel y usted no sabe cómo atraer personas interesadas en su negocio, usted ha tratado de empezar un negocio online y no se le da, usted me puede hablar al 908-220-4310. ¿Ok? 908-220-4310. Ese es mi WhatsApp. Tú no necesitas un website. Tú necesitas tu número de teléfono. Es todo. Para hacer dinero, lo único que tú necesitas es tu número de teléfono. Una llamada, cerrar una venta. Una llamada, cerrar una venta. Una llamada, cerrar una venta. Es todo lo que tú necesitas. Si tú puedes cerrar 10 ventas de $10 al día, estamos hablando que tú estás haciendo $100 al día. Si tú puedes cerrar 100 ventas de $10 al día, tú puedes cerrar $1,000 al mes. ¿Sí o no? Bueno, al día. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a atraer personas. ¿Cómo se atraen las personas? Con contenido de valor. No se atraen con dinero, enseñándole dinero a la gente. A la persona que usted le enseña dinero, el carro bonito y esas cosas, ¿usted sabe lo que va a pasar? Va a venir porque le va a traer el dinero que usted le enseñó y el carro bonito. Y sí, si usted tiene esas cosas, es muy chévere utilizarlas para darle más validez a lo que usted ofrece. Claro que sí. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esos lujos? O que solamente queremos tener un negocio que nos ayude a prosperar. Esa no es la manera de tú ayudar a una persona a empezar un negocio. Si tú le enseñas a la gente a enseñar dinero, es lo mismo que van a hacer por ahí y eso es una porquería. Enséñale a una persona a crear contenido. Enséñale a una persona a optimizar sus redes sociales. Enséñale a una persona a promover sus redes sociales, a buscar anunciantes, a buscar prospectos. Y tú le vas a enseñar a pescar por el resto de su vida. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá esta noche conmigo. Mi nombre es Raúl Aragones y
todas las noches hacemos esta sesión que se llama Entre Amigos. Tratamos de responder algunas preguntas que tengan ustedes. Quiero agradecerle a Divinidad Consciente. Qué chévere, es una luz, un ser divino, sigue así. Muchas bendiciones, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos a Celeste también, que estuvo por ahí. Tenemos a Milagro Hernández, Marcos Estrella por Instagram también. Me pueden buscar como Raúl Aragones Oficial en Instagram. ¿Ok? ¿Y qué le puedo decir, señores? Si usted está interesado en aprender cómo empezar, a mí me tomó 7 años. Esto no fue de la noche a la mañana. Raúl se ve muy lindo con su pantallita ahí atrás. Oh, sí, muy chévere. ¿Tú quieres escuchar mi podcast? Si usted quiere escuchar mi podcast, escanee su pantalla, este código que está acá, y usted puede escuchar mi podcast, donde puede escuchar este video, el audio de este video, y también puede escuchar pues otros audios que tengo. Ok, estaba mostrando a los muchachos de Instagram, porque no quiero ser, tú sabes, pesado. Pero hay que empezar. Usted se pasó un año en su casa. Un año. Usted tuvo tiempo de más para empezar un negocio desde su casa. Tiempo de más. Ya fuera de ropa, joyería, lo que fuera. A usted no le gusta vender productos, pues venda productos físicos, pues venda productos digitales. Usted sabe cuánto dinero hay en productos digitales. ¿Cuánto dinero usted puede hacer con productos digitales? Es todo lo que yo he hecho desde que empecé con mi compañía. Tengo 7 años ya y hace 1 año y medio empecé mi propia compañía y lo que vendo es asesoramiento y vendo productos digitales, señores. Entonces, si usted me ve a mí y usted ve mi trayectoria, usted se dará cuenta que lo que yo hago funciona. ¿Y por qué usted no quisiera aprender lo mismo? ¿Por qué usted no quisiera pasarle eso a alguien que usted quiera? El conocimiento es lo único que tú puedes pasar a otra persona. ¿Ok? Aparte de tus deudas a tus hijos, quizás. Y tú no quieres pasarle deuda a tus hijos o a tu esposa. ¿Ok? Así que muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá y le agradezco que hayan compartido conmigo un ratico.